Con la información en Canale, en este caso vamos a hablar de un fenómeno que desde hace tiempo se había dado en la Argentina, en otros lugares del mundo también. Después dejó de hablarse de eso, pero en los últimos tiempos hubo nuevamente experiencias que nos muestran del avance de este sistema. Es el WorldCoin, que llega a pagar hasta $60 a cambio de entregar datos biométricos en la Argentina. Vamos a tratar de saber un poco más de este detalle con Nicolás Tiga, que es experto en innovación. Nicolás, buenas tardes. Pepe, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Lo primero que quiero saber es qué es exactamente WorldCoin y por qué utiliza esta metodología. Bueno, vamos a responderlo primero de manera difícil y corta y después vamos a tratar de bajarlo a tierra. Bueno. Dicho de manera difícil, es un proyecto de criptomoneda asociada a datos biométricos. Pero ¿qué hay detrás de esta definición? Básicamente lo que busca este proyecto es verificar la identidad de las personas, generar un sistema, construir un sistema que permita verificar la identidad de las personas a través de un dato biométrico en particular, razón por la cual lo que hacen es escanear el iris de las personas. Este proyecto se conoció porque se vio en diferentes partes del país, no sé si han visto, largas filas en grandes centros urbanos de personas que hacían la fila para poder escanear su iris a cambio de aproximadamente $60. Pero lo que se busca puntualmente es eso, crear un sistema de autenticación digital universal. Es decir que si yo soy un prestador de servicios, un banco por ejemplo, y una persona se registra y dice mi nombre es Pepe Gil Vidal, bueno, realmente validar que se trate de usted a través de poder hacer un escaneo del iris. Eso es lo que busca esta empresa, por supuesto, a cambio de dinero. Hay un negocio detrás de esto, ¿no? ¿Y qué riesgo corren todos tus datos? ¿Para qué pueden usarlos? Bueno, a ver, primero tenemos que entender que verificar la identidad de las personas es algo que ya se hace desde hace mucho tiempo y que incluso a través de, utilizando los datos biométricos, lo hace por ejemplo el RENAPER o la AFIP cuando abrimos una cuenta en un banco o en una billetera virtual y a través de nuestros datos biométricos hacen un macheo con los datos que tiene el RENAPER nuestros y dicen, bueno, Nicolás es quien dice ser. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre lo que hace el RENAPER y WorldCoin? Son varias. En primer lugar, el RENAPER tiene nuestros datos biométricos, es verdad, sí, pero los gobiernos en general almacenan nuestros datos biométricos desde hace años. Lo único que cambia en este caso, o una de las cosas, mejor dicho, que cambia en este caso, pero que no es menor, es que quien lo está haciendo es una empresa con relativamente poca transparencia, porque no es una empresa ni siquiera que cotice en bolsa, es una empresa X que la fundó Sam Altman, que es el fundador de OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, que a ver, no es un delincuente ni un mafioso, esta persona se trata realmente de un visionario. Pero ¿qué pasa? Este tipo de mecanismos son muy relevantes, de acá a 10 años van a tener una relevancia mucho mayor, por lo cual el proyecto en sí no está mal, sino que lo que tal vez es polémico es la poca transparencia de este proyecto en particular. Es decir, yo escaneo mi iris. Realmente no puedo estar seguro si mis datos biométricos van a correr un riesgo o no. No lo sé, porque la empresa es completamente cerrada en este sentido. Y esa es la gran diferencia que tiene con la interacción que uno puede llegar a tener con un gobierno cuando le facilita sus datos biométricos. Si es poco transparente, ¿qué permisos tiene que solicitar para llevar adelante esto o le alcanza simplemente con la voluntad expresa de la gente? Y en todo caso, si tiene que pedir con estos antecedentes permiso a los países, ¿por qué se le concede el actuar así? Bueno, en realidad la empresa tuvo justamente varios inconvenientes en diferentes países porque, por supuesto que es polémico lo que están haciendo y en algunos países hay regulaciones al respecto y en otros no. En Argentina, por ejemplo, tenemos la ley de protección de datos personales sin ir más lejos y hay jurisdicciones donde el tema de datos personales en sí está mucho más avanzado, como en la Unión Europea, donde actualmente WorldCoin tiene una presencia prácticamente escasa. Pero en todos los países en los que WorldCoin se presenta, por ejemplo en Argentina, y te pide escanear el iris a cambio de dinero, te pide que aceptes ciertos términos y condiciones que obviamente no son discutibles. Estos son mis términos y condiciones, los aceptás a cambio del dinero.
o no los aceptás. Y esos términos y condiciones tienen también algunas cosas polémicas, como por ejemplo establecen la jurisdicción de las Islas Caimán para hipotéticos conflictos legales. Entonces, si el día de mañana yo quiero que WorldCoin no maneje más mi información biométrica o considero que eso me generó o me puede generar algún tipo de conflicto, se supone que tengo que ir a la jurisdicción de las Islas Caimán para poder hacerlo. La verdad es que Argentina tiene legislación al respecto, pero lógicamente si bien esto no existía cuando se trabajó en esa legislación, sí tenemos un marco de protección y un marco regulatorio, ¿sí? Por ejemplo, WorldCoin debería estar registrada en un ente gubernamental para decirle a ese ente gubernamental y a través de él a las personas para qué va a utilizar nuestros datos, porque también hay poca transparencia en eso. Yo voy, hago la fila, escanean mi iris, me dan mis $60 en criptomonedas. Sí, todo perfecto, pero yo no sé qué están haciendo en este momento con mis datos, ni qué van a hacer en el futuro, ¿no? Por supuesto que el negocio detrás de esto tiene que ver con la validación de identidad, entonces se sobreentiende que en el futuro lo que van a hacer es cobrarle a empresas que necesiten este mecanismo por cada validación, como hoy hacen otras compañías, pero que esas otras compañías se terminan conectando a los gobiernos, no almacenan datos. Bueno, en el caso de WorldCoin, ellos dicen que no almacenan los datos de nuestra iris, pero tampoco lo podemos garantizar porque no existe un mecanismo de control fácilmente accesible. Nicolás, entro mucho en el terreno de la ciencia ficción o de la imaginación. Si el día de mañana hay un gran atentado terrorista y resulta que los datos de los sospechosos y el seguimiento que hacen terminan en mí o en vos porque accedimos en un momento a darle los datos y este escaneo a WorldCoin, ¿puede pasar? Bueno, en realidad, uno de los hipotéticos riesgos que podría existir con el robo de la identidad digital de una persona en particular, sean datos biométricos o no, es que yo me haga pasar por otra persona y cometa un delito, que ejerza el terrorismo de alguna manera o cualquier otro delito, ¿sí? Pero que lo haga en nombre de otra persona. Esto se conecta con otras realidades. Hace poco, por ejemplo, se filtró una gran base de datos de claves fiscales de la AFIP, donde se podía acceder a la clave fiscal de, no recuerdo ahora la cantidad de personas, pero sí, yo me hacía pasar por otras personas, ¿sí? Esto no fue un problema de seguridad de la AFIP, hay que aclararlo, sino que tuvo que ver con computadoras infectadas de los usuarios, ¿sí? Pero es algo sumamente peligroso. Ya de por sí, robar la identidad digital de una persona es algo peligroso. Yo puedo sacar préstamos en nombre de una persona que no soy yo, puedo generarle una deuda a esa persona, puedo cometer un delito y que vayan a buscar a esa persona porque me hice pasar por esa persona. Entonces, hoy la identidad digital que todos tenemos en el mundo digital es algo a lo que le tenemos que prestar atención. La legislación, afortunadamente en Argentina nos protege en muchísimos aspectos, pero creo que tenemos que seguir trabajando en el tema también y no dejarlo de lado porque esto va muy rápido. Parece de ciencia ficción, pero está pasando hoy. Preocupaciones diversas que me están agarrando a mí, a lo mejor porque soy un señor mayor y empiezo a preocuparme por cosas incluso que nunca me van a pasar. Además, yo nunca fui a hacerme escanear el iris ni nada por el estilo. Pero, ¿qué pasa si del estudio que vos te haces empiezan a desarrollar una investigación y descubren que sos empleado de una planta nuclear y que tenés acceso a cosas? Sí. Bueno, es que ahí es donde existe el riesgo. Desde algo tan importante o relevante como una planta nuclear hasta poder ingresar a mi vivienda si utilizo datos biométricos para poder acceder a mi vivienda. Además, no nos olvidemos que estamos en este momento en un mundo donde la inteligencia artificial está jugando un papel predominante. ¿Y de qué manera podemos asegurar que quien está hablando en este momento no es una inteligencia artificial? Claro. ¿Cómo podemos asegurar que yo no lo soy? Entonces, esto que parece de ciencia ficción es factible. Por eso, esta empresa dice y asegura que no almacena los datos vinculados a la iris de la persona, sino que lo que hace es
a través de un algoritmo, los convierte en una determinada cantidad de caracteres, en algo encriptado, y luego puede validar a través de la comparativa utilizando su algoritmo 100% privado, ¿sí? Pero no tenemos seguridad de que alguien no lo está grabando. A ver, honestamente, yo no creo que se estén grabando los datos del iris de las personas, pero tampoco lo puedo asegurar y nadie lo puede asegurar porque, insisto, no hay transparencia en esto. Pero si se hiciera, que es posible, porque es posible diseñar mecanismos para poder hacerlo, incluso alguien puede diseñar un dispositivo similar al que usa esta empresa y hacerlo como si fuera esta empresa, ¿sí? Incluso de esa manera se podría robar datos biométricos de la persona y luego, utilizando diferentes mecanismos, hacer que un robot, por ejemplo, saque un préstamo a nombre de esta persona, abra una cuenta bancaria a nombre de esta persona, acceda a un lugar restringido en nombre de esta persona. Y bueno, no quiero ni imaginar la cantidad de casos que pueden existir que pueden llegar a ser riesgosos. Por eso es importante que esto se maneje con transparencia. Tampoco voy a decir que todos los gobiernos del mundo que tienen nuestros datos biométricos se manejan con transparencia, pero sí, dentro del ámbito gubernamental existen mecanismos de transparencia muchos mayores que una empresa 100% privada que, insisto, ni siquiera cotiza en bolsa. ¿Sabés del que me estoy acordando? Y lo quiero traer a colación. En el año 1994, un señor llamado Mario Friedrich, empleado infiel del Banco Nación en la provincia de Santa Fe, desvalijó el banco sin estos sistemas. El tipo simple se fue, dijo que se iba a pescar y no apareció nunca más. Yo no quiero ni pensar lo que puede pasar si estudian debidamente los datos que tienen y empiezan a descubrir gente de grandes bancos. No digo gerentes porque un gerente no va a pedir ese dinero por un escaneo, pero personas que tienen acceso a información vital. Mencioné plantas nucleares, menciono bancos, mencioné una cantidad de cosas. Y un Estado como la Argentina no está en condiciones de defenderse de eso, ¿o sí? A ver, en realidad es de acuerdo a la preparación de cada organismo y de cada empresa. ¿Por qué? Porque ahí entran en factor otros ámbitos importantes, como el de la ciberseguridad o la seguridad en sí misma, donde, así como tenemos, por ejemplo, para abrir nuestro correo electrónico o nuestras redes sociales, la posibilidad de tener un doble factor de autenticación, es decir, ingreso mi contraseña, pero además recibo un SMS o valido mi identidad de otra manera en paralelo. También en ámbitos donde se deba conservar una extrema seguridad o un extremo hermetismo, es importante tener en cuenta lo principal, que el primer factor de riesgo es humano, ¿sí? O sea, el riesgo no está en la tecnología en sí. Por supuesto que tiene riesgo la tecnología, pero el mayor riesgo es humano. Entonces, que el acceso a un lugar que sea restringido no sea solamente a través de Nicolás, que lo tenga que validar Nicolás, que lo tenga que validar Pepe, que lo tengan que validar 5 personas más para poder acceder a la bóveda del Banco Nación, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces ahí entran en juego diferentes ámbitos, como el de la ciberseguridad, que trabaja justamente con estos riesgos, porque los riesgos existen siempre, no se pueden evitar al 100%, solo se pueden mitigar. Y ahí es donde tenemos que estar preparados, ¿sí? Hoy, tanto en las organizaciones públicas como en las empresas en nuestro país, existen profesionales que trabajan en estos temas, profesionales de la ciberseguridad, que tienen reconocimientos muchas veces internacionales, pero sí es verdad que a nivel nacional estamos un poco verdes en la materia y generalmente lo que pasa en las empresas es que actúan después de que algo pasó. Me robaron información, actúo y a partir de ahí empiezo a establecer políticas de seguridad. Un tema apasionante, Nicolás, y para seguirlo seguramente en otra jornada. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, Pepe. Hasta luego. Muy buenas tardes. Nicolás Tiga, experto en innovación.